Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Raúl. Bienvenidos al videotutorial número 2 de PostgreSQL, en el que veremos cómo se instala, dejamos el curso pendiente anteriormente, de cómo se configura PHP en el servidor WAMP y que éste pueda ver a Postgres. Espero terminar el siguiente videotutorial a no más tardar este sábado, debido a que ahora estoy algo atareado en la universidad, pero haré lo posible para terminarlo y continuar con los siguientes. Espero que les guste este video y aquí vamos. Pues entonces vamos a configurar nuestro WAMP para que pueda ver el PostgreSQL. Lo primero es abrir la configuración que tiene el WAMP, dándole clic aquí, buscamos la pestaña que dice PHP, seleccionamos php.in y al abrirla nos ubicamos en la línea donde aparecen las conexiones que tiene PHP habilitadas. Y esta línea deseleccionamos o quitamos el punto y coma. Les recuerdo que esta es la configuración que tiene PHP, las conexiones que tiene PHP, que es el PHP con extensión ini. Una vez quitados los puntos y coma de este archivo .dll, esta línea, guardamos y luego reiniciamos los servicios de nuestro WAMP. Vamos a reiniciar los servicios. Una vez reiniciados los servicios, probamos que todo esté funcionando correctamente. Yo creo un script llamado conexión.php, cuya función es ver que se establezcan las conexiones al servidor Postgres. Este script funciona de la siguiente manera. Nos genera un hola mundo desde el servidor. Saludos desde la base de datos. Y el hola mundo. Entonces, PHP, a través de un query, que tiene como select una cadena hola mundo, se lo envía al servidor de Postgres y Postgres procesa esta petición, que en este caso es mostrar hola mundo, y se lo devuelve nuevamente a PHP. En la primera línea, en la línea 8, iniciamos la conexión con una función llamada pgconnect, que se le pasa como argumento una cadena larga donde se especifican las propiedades que se van a utilizar para conectar. En la primera propiedad tenemos el user, que si no nos recuerdan, nosotros colocamos cuando instalamos Postgres, establecimos que se iba a llamar Postgres. En la segunda propiedad tenemos el password, que por defecto nosotros colocamos 1234. Y el puerto por defecto, que fue cuando instalamos el Postgres, que es 5432. Es el puerto por defecto. Aquí se especifica el nombre de la base de datos, que al igual que lo anterior también es por defecto, y el nombre del host que vamos a utilizar, que en este caso es nuestro host local, que es localhost. También puede ser 127.0.0.1. Entonces, esto es guardado en una variable, donde se especifica
si tiene una conexión o no. Si no tiene una conexión, si no se ha establecido una conexión, entonces se va a mostrar el siguiente mensaje en pantalla: tengo un problema de conexión con la base de datos. Y va a salir. De lo contrario, si existe la conexión, pasa a la siguiente línea de código. Con el pgquery se obtiene la consulta que le estamos estableciendo con el select. Y estamos estableciendo hola mundo. A su vez le estamos asignando un alias. Esto más adelante en posteriores videotutoriales se van a explicar con más detalles. El alias es llamado saludos. Esto es como una constante. Entonces, esto es guardado en una variable llamada resultado. Si no existe el resultado, va a mostrar un error de que no hay resultados y va a salir del script. Si es lo contrario, continúa con la línea de código. Con esta función obtenemos un array asociativo del resultado de la conexión del query que le estamos haciendo. Entonces, esto lo que tenemos aquí ya sería un array asociativo. Y aquí vamos a mostrar la respuesta que recibimos desde nuestro servidor del alias llamado saludo. Vamos concatenando aquí y vamos a mostrar un eco para que haga un salto de página. El maestro Jesús Conde tiene en Lázaro un curso muy bueno del uso de los arrays asociativos. Es un curso de PHP y MySQL que está en ISO. Es muy completo, se lo recomiendo. Si quieren, si no entienden de lo que estoy hablando. Ya vimos cómo se configuraba PHP en WAMP. Ahora vamos a ver los queries y la cláusula from. La tabla va a tener por defecto el nombre autores. La tabla va a tener como nombre autores. Podemos colocarle un comentario. Aquí en la pestaña columna agregamos un campo que va a tener como nombre nom au, que es el nombre del autor. Yo lo coloco así es para guiarme de que este campo pertenece a la tabla autor. Y entonces posteriormente cuando vayamos a programar no se nos presente inconvenientes al saber de dónde vienen los campos. Este campo va a tener como tipo de datos character margin, que es un tipo de dato de cadena. Por defecto vamos a tener este campo. Como máximo le vamos a colocar 155. Y el valor por defecto vamos a dejárselo así. El comentario podemos dejarlo así. Y el comentario se modifica después que se cree el campo. Ejemplo, creamos el campo. Y una vez creado el campo es que se pueden establecer los comentarios. Y después de haberse creado la tabla, claro. Creamos otro campo llamado ape, autor, que es apellido del autor. El tipo de dato va a ser carácter y va a tener como tamaño 100. Le damos OK. Ya tenemos dos campos. ¿Cuál sería la diferencia entre el tipo de dato
carácter con Bargin y el carácter. La diferencia de ambos sería que si yo en el nombre del autor coloco, por ejemplo, Luis Raúl, a la hora de almacenar esta cadena en la base de datos o en la tabla, se almacena solamente la cadena, la expresión mínima de la cadena, que en este caso sería Luis Raúl. En el caso del apellido, que es carácter, se almacena el apellido y el espacio que sobra, que es el resto de los bytes que quedan disponibles. Ejemplo, Luis Raúl solamente almacena una cantidad de bytes, pero entonces el resto que le sobra también es almacenado. Esa será una diferencia. Ahora vamos a crear nuestro campo ID. Vamos a colocarle en este caso, vamos a colocarle ID autor. Pero antes vamos a nuestro PG admin. Seleccionamos nuestra conexión, le damos doble clic y marcamos nuestra contraseña por defecto. En este caso la de ustedes, 1234. Le damos enter. Seleccionamos una base de datos por defecto. Puede ser en este caso Postgre. Entonces, seleccionamos aquí para ejecutar queries. Y fíjense que por defecto aparece cómo se crea esta base de datos Postgres. Tiene la sentencia create base de datos o database Postgres, que se le va a asignar el permiso a este usuario, que también es por defecto Postgres, que fue cuando instalamos el Postgres en nuestro sistema. Va a tener un encoding UTF-8 y esta es la configuración que está acoplada a nuestro país. En este caso yo estoy en Venezuela y coloca en el lenguaje o en la sintaxis de la zona horaria o en el lenguaje en los caracteres especiales, está utilizando por defecto la configuración de mi país. Y en la conexión establece como límite de conexión -1. -1 quiere decir que es ilimitado. Al seleccionar -1 puede tener mi usuario, o sea, llamado Postgres, puede tener más de una, se puede establecer más de una conexión con este usuario Postgres. Así como está constituido la base de datos que se encuentra, que es denominada Postgres en este caso. Nosotros en este caso vamos a borrar lo que tiene aquí, porque vamos a crear una nueva base de datos para practicar. Entonces nuestra base de datos se va a llamar curso. Este permiso va a tener como permiso el usuario Postgres. Se le va a asignar como permiso al usuario Postgres. El encoding va a ser UTF-8. Depende de la configuración de nuestro país. Como es un país latino, Venezuela, yo utilizo el UTF-8. Y la conexión yo voy a colocar por defecto que es -1. Por defecto está -1. O puede ser 1. En mi caso, como yo nada más lo voy a utilizar, puedo colocar 1, pero lo voy a establecer por defecto -1, como lo tenía actualmente configurado el Postgres, la otra base de datos llamado Postgres. Ejecutamos este query. El query se ejecutó en 5 segundos, como nos está diciendo aquí. Cada vez que se ejecuta un query nos va a retornar esto, que nos dice que la consulta se realizó con éxito en 5 segundos.
Ahora cerramos aquí. Nos pide que si deseamos guardar este script. En este caso vamos a darle sí para guardarlo. Y vamos a utilizarlo como material complementario para el curso. Puede ser creación de base de datos. Guardamos. Ahora le damos clic en nuestra base de datos. Le damos F5. Y fíjense que ya se creó la conexión llamada, se creó la base de datos llamada curso. Le damos doble clic. Ahora vamos a darle clic donde dice esquema. Ya se crearon todas las propiedades. Como lo ven. Están los catálogos, que vamos a explicarlo en posteriores tutoriales. Y están los esquemas. Seleccionamos en este caso esquema. Le damos clic en público porque es lo único que hemos creado. Y vamos a crear una tabla. Vamos a seleccionar una tabla. En este caso la vamos a crear de manera directa. Como lo permite PostgreSQL. Como lo permite el PGAdmin. Le damos clic derecho y le damos donde dice nueva tabla. La tabla va a tener como nombre autores. Podemos colocarle un comentario. Aquí en la pestaña columna agregamos un campo que va a tener como nombre nom au, que es el nombre del autor. Yo lo coloco así es para guiarme de que este campo pertenece a la tabla autor. Y entonces posteriormente cuando vayamos a programar no se nos presente inconvenientes al saber de dónde vienen los campos. Este campo va a tener como tipo de dato character margin, que es un tipo de dato de cadena. Por defecto vamos a tener este campo. Como máximo le vamos a colocar 155. Y el valor por defecto vamos a dejárselo así. El comentario podemos dejarlo así. El comentario se modifica después que se cree el campo. Creamos otro campo llamado ape, autor, que es apellido del autor. El tipo de dato va a ser carácter y va a tener como tamaño 100. Le damos OK. Ya tenemos dos campos. ¿Cuál sería la diferencia entre el tipo de dato character con margin y el carácter? La diferencia de ambos sería que si yo en el nombre del autor coloco, por ejemplo, Luis Raúl, a la hora de almacenar esta cadena en la base de datos o en la tabla, se almacena solamente la cadena, la expresión mínima de la cadena, que en este caso sería Luis Raúl. En el caso del apellido, que es carácter, se almacena el apellido y el espacio que sobra, que es el resto de los bytes que quedan disponibles. Ejemplo, Luis Raúl solamente almacena una cantidad de bytes, pero entonces el resto que le sobra también es almacenado. Esa será una diferencia. Ahora vamos a crear nuestro campo ID. Le damos en agregar o en add. Escribimos escribimos el nombre del campo. Puede ser ID
out de autor. Seleccionamos el tipo de datos, va a ser integer, ya que los datos para relacionar tablas de una a una, de uno a muchos o de muchos a muchos, tienen que ser integer para que la relación sea consistente. No vamos a escribir ningún comentario, le vamos a dar a OK. Y ya tenemos nuestro campo ID creado. Ahora necesitamos que ese campo sea una llave principal. Por lo que seleccionamos la pestaña que dice Constraint. Y en la selección dejamos por defecto Primary Keys. Más adelante explicaremos el uso de la llave foránea, la única y el check. Mientras tanto, ahora vamos a darle donde dice add o añadir. Y escribimos el nombre del campo que creamos, que en este caso fue ID out, de autor. En este caso la columna es ID de autor. Le damos aquí a DD para que salga aquí la columna. Damos en propiedades, nuevamente, que todo está correctamente creado. Podemos escribir un comentario aquí si se puede. ID de la tabla autor. Presionamos OK. Y ya tenemos nuestro primer campo ID creado. Le damos OK. Y ya tenemos nuestra tabla creada. Si le damos clic a la tabla, veremos el código que nos generó automáticamente el pgadmin al crear la tabla automáticamente. Aquí la vemos. Esta es la sentencia, este es el código que se creó por defecto. Fíjense que en la primary keys tenemos la ID del autor que creamos allá automáticamente. Aquí tenemos la tabla creada ya. También podemos ver el nombre de los campos. Por ejemplo, el nombre out, donde le especificamos el tipo de dato character margin con 155 de espacio, al igual que el apellido o el tipo de dato carácter. También especificamos la ID del usuario, que a juro, la ID del usuario tiene que ser a juro. Cuando estamos hablando de primary keys, a juro eso es un dato que no puede estar vacío. Por lo tanto, por defecto, va not null. Esta tabla no posee OID, que es una llave primaria que utiliza el Postgre internamente. En posteriores videotutoriales explicaremos su uso. En este caso lo tenemos como false. Ahora, vemos la permisología, donde se especifica que esta tabla pertenece al usuario Postgres. Y por último, el comentario de la tabla, llamado autores, que en la tabla autores va a tener como comentario el comentario que le especificamos allá, cuando lo estamos creando automáticamente. Ahora, ¿cómo nosotros podemos consultar esta tabla? Esta tabla, seleccionando la tabla, si le damos clic a donde dice ver los datos de la tabla, que es este botón que está aquí, si le damos clic aquí, nos aparecen los campos de la tabla, que normalmente es donde se van a almacenar la información. Están los datos de la tabla, que es donde se van a almacenar la información. Por defecto ahorita está vacío porque no le hemos insertado nada.
Ahorita, mientras tanto, nosotros vamos a insertar los datos de forma manual aquí directamente. Pero más adelante vamos a explicar cómo es que se insertan los datos a través de código o sentencias. En este caso nosotros aquí vamos a insertar el nombre de un autor, aquí de una vez. Puede ser Pedro Pérez y le damos Enter. Fíjense que aquí nos sale un error, donde se dice que el campo ID del usuario está violando la restricción, que es not null. En este caso nosotros no estamos insertando nada, pero la configuración que hicimos era not null. En este caso vamos a darle a aceptar. Está violando la restricción, lo mismo que nos estaba diciendo anteriormente. Le damos a aceptar. Y fíjense que aquí en la restricción aparece que el ID del autor es not null. Entonces tenemos que especificarle un valor manualmente. En este caso vamos a colocar 1. Y fíjense que el primer registro ya está insertado. Pero ¿qué pasaría si nosotros queremos que la ID del autor se crea automáticamente en orden consecutivo? Porque de nada sirve tener una llave primaria donde seamos nosotros que insertemos los datos. Tenemos que hacer que el Postgre haga este trabajo por nosotros. Entonces, se hace de la siguiente manera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una secuencia, que en posteriores videotutoriales explicaremos su uso. Pero en este caso nosotros vamos a utilizar una secuencia para contar de uno en uno los datos del integer del campo que creamos. Fíjense que por defecto va a empezar en 1. No se preocupen que más adelante vamos a explicar poco a poco cada una de las propiedades que contiene PostgreSQL. Mientras tanto iremos con calma. Entonces nosotros creamos aquí una secuencia llamado autores y de autor y secuencia. Yo lo llamé así es por el nombre de la tabla, el ID del campo, que si no recuerdan el campo es integer, y le coloqué SEQ, que quiere decir secuencia, en inglés. Este script va a estar en el material complementario. Mientras tanto, por ahora, nosotros le vamos a dar a ejecutar. Aquí ya ejecutamos. Hasta ahora todo está bien. Le damos a encerrar. Y entonces, en secuencias, en esta propiedad, presionamos aquí este botón, que es para refrescar el objeto, que estos son objetos. Y aquí tenemos la secuencia que creamos, con todos los atributos que le incorporamos. Ahora vamos a centrarnos en la tabla autores. Y en ella le vamos a modificar el nombre de la tabla. En este caso vamos a colocar autores en minúscula. Pero ¿por qué estoy cambiando el nombre de la tabla? Eso es debido a que ahorita vamos a utilizar una instrucción llamada alterTable, que es para modificar, vamos a modificar un campo de la tabla. Pero ¿qué sucede? Que esa función, esta petición alterTable no es case sensitive.
por lo que no define el nombre de la tabla entre mayúsculas y minúsculas. Y por eso es que lo estamos configurando para que el nombre de la tabla sea todo minúscula, porque si no, no nos va a funcionar el alter table. Entonces le damos aquí OK y ahora presionamos ejecutar query, borramos este código, colocamos este otro código que, si se fijan, vamos a alterar la tabla llamada autores y en ella vamos a alterar la columna llamada ID del autor. Va a tener por defecto una secuencia, que si no recuerdan, la secuencia que creamos va a ir de uno en uno, que fue esta secuencia que creamos aquí. Aquí la tenemos. Se llama autores ID out sequence, que fue la secuencia que creamos. Y esto nos va a permitir nos va a permitir autoincrementar el valor del campo ID autor de uno en uno. Entonces ejecutamos esta instrucción. Ahora vamos a ver las propiedades de la tabla. Vamos a darle F5 a la tabla. Y fíjense que ya el ID del usuario, del autor, perdón, no es integer, sino es serial. Los tipos de datos serial son los que ya llevan por defecto una secuencia que nos permite insertar datos de uno en uno o de manera ya sea incrementando o decrementando. Les recuerdo que estamos viendo el alter table, pero es como un resumen porque este videotutorial está enfocado más a los queries. Pero claro, para hacer un query necesitamos crear una tabla y eso es lo que estamos explicando. Pero en posteriores videotutoriales explicaremos el uso del alter table y dónde más se utiliza el alter. Ahora, ¿qué nos queda ahora hacer? Probar si la tabla en verdad está insertando datos en la ID del autor automáticamente. Vamos a probarla. Cerramos esto. Abrimos nuestra tabla aquí en ver los datos de la tabla. Y aquí vamos a insertar un dato, vamos a insertar un nombre. Vamos a ver Luis y el apellido Martín. Le vamos a dar Enter aquí y nos salió este error que nos dice que la llave está duplicada. ¿Pero por qué dice que la llave está duplicada? Claro, porque la secuencia que nosotros configuramos le establecimos que el valor iba a empezar a partir de 1. Y claro, el 1 ya se encuentra aquí, en el registro anterior. Para hacer que funcione, tenemos que ejecutar esta función llamada setVal, que lo que hace es reiniciar la secuencia que nosotros creamos. Fíjense que le pasamos como argumento de cadena, como primer argumento de cadena, el nombre de nuestra secuencia que creamos. Y le pasamos como segundo argumento el valor por defecto donde va a empezar el conteo, acompañado con un select, que el select nos permite seleccionar esta función, ejecutarla. Así como mostramos el hola mundo, también podemos ejecutar funciones a través del select. Entonces, si se fijan en la tabla que creamos, la tabla ya tenía una ID del autor que comenzaba con 1. Entonces, al reiniciar la secuencia, él va a tomar en cuenta el valor que ya fue usado, 1. Si ya fue usado 1, entonces la siguiente secuencia va a ser 2. Entonces, si le damos Enter, ya debería de funcionar.
Pero claro, no hemos ejecutado la instrucción, si no, no va a funcionar. Entonces vamos a ejecutar esto. Ya lo ejecutamos. Entonces nos devolvió 1. Quiere decir que todo funcionó correctamente. Se ejecutó correctamente. Entonces vamos a ejecutar, vamos a insertar el dato y no nos debería aparecer error. Si actualizamos la tabla y insertamos los datos, si actualizamos la tabla, fíjense que ya ahora sí podemos insertar los datos. ¿Por qué? Porque reiniciamos la secuencia. Y ahora va a empezar, a medida que vayamos insertando datos, él va a empezar a contar. Entonces, fulano, tal, si le damos F5, continúa con la secuencia. Otra manera de hacer que funcionara era cuando íbamos a crear la secuencia. En este caso, cuando colocábamos que iba a iniciar la secuencia, se hubiera podido establecer que iniciara a partir de 1, de 2, perdón. Que iniciara a partir de 2, porque si existía una ID de autor que empezaba con 1, entonces teníamos que establecerle aquí 2 para que empezara a contar a partir de 2. Y porque si colocábamos 1, iba a repetir la llave principal, y una llave principal en posteriores videotutoriales explicaremos que no se puede repetir. Una llave primaria nunca se puede repetir. En posteriores videotutoriales, cuando vayamos a aclarar bien cómo es la creación de tablas, todo se va a aclarar con eso. En este caso aquí tiene configurado 3 porque ese es el último registro que se insertó en la tabla autores. Tiene 3 registros. Si nosotros insertamos otro registro, por ejemplo, Mengano, apellido cualquiera, Men, le damos F5 que guarda 4. Cuando vayamos a ver el código de la secuencia, le damos F5 para que se actualice. Va a tener configurado 4. O sea, el código tiene guardado como referencia 4. Para que cuando se vuelva a ejecutar otra vez la secuencia, se le tiene que sumar nuevamente 1 a este star para que dé 5. Siguiendo el star como referencia para seguir contando. Entonces, ¿cómo podemos acceder a estos datos? No a través de nuestra consulta automatizada que nos ofrece Postgre, sino a través de instrucciones SQL. Si queremos acceder a esta tabla, nosotros tenemos que ejecutar la siguiente instrucción, que es llamado el uso de los queries. Borramos esta instrucción que tenemos aquí, esta cadena de códigos. Y vamos a llamar nuestra tabla select todos los campos, asterisco, quiere decir este asterisco que está aquí, todos los campos, from, que es la cláusula que quiere decir desde la tabla autores. Si nosotros le damos clic aquí en ejecutar, aquí nos aparecen las consultas. Las consultas de la tabla que hemos obtenido de cada uno de los campos, de todos los campos que tiene esta tabla. También podemos seleccionar un campo en concreto. Por ejemplo, el nombre del autor. Puede ser nombre del autor. Presionamos F5 y solamente obtenemos los datos del autor. También podemos obtener el apellido del autor. Presionamos F5 y tenemos el apellido del autor aquí. Pero, ¿qué pasaría si nosotros necesitamos cambiar el nombre de este campo? Por alguna razón. Bueno, está lo que se conoce como los alias. El alias
es como un nombre alternativo que va a tener ese campo. Por ejemplo, el nombre del autor se le puede asignar nombre autor, si en dado caso. Seleccionamos F5 y fíjense que aquí que el nombre del autor ya no es el nombre del campo. Nom.out que tenía antes, ahora es nombre autor, que lo establecimos aquí. ¿Qué pasaría si queremos que los datos salgan entre mayúsculas? Debemos hacer que salga entre mayúsculas. Lo que tenemos que hacer es asignar una función en Postgres, en el campo. En este caso, con el uso de la función upper, que simplemente es una función que nos devuelve los datos, que nos devuelve la cadena que le estamos insertando como parámetro, o sea, el nombre del campo que lo estamos utilizando en este caso como argumento, nos va a obtener la cadena en mayúscula del campo que estamos pasando por argumento, que luego se le va a asignar como nombre el nombre del autor. Ejecutamos esta función y fíjense que los nombres de la consulta se obtienen en mayúscula. También está la función llamada lower, que hace justamente lo contrario que el upper. Nos devuelve todo en minúscula. O sea que si existe un campo o existe una línea con un nombre que esté en mayúscula, esta función lo transforma en minúscula. También existe la función llamada charLength, que es lo que nos permite obtener el tamaño de la cadena. El tamaño de la cadena. Podemos colocar aquí el length string como nombre del campo, que le vamos a asignar al campo. Si ejecutamos esto, obtenemos el tamaño de cada cadena. Pero ¿qué pasaría si queremos que salga ambos campos en un solo campo? O sea, ambos textos, nombre y apellido, que salga el nombre y el apellido en el mismo campo. Pues simplemente aquí quitamos non-out, que es nombre del autor. Podemos concatenarlo. Aquí se concatena en Postgres de la siguiente manera. Se concatena así. Podemos colocar aquí un alias llamado concatenar. Concatenando. Entonces los nombres aparecen unidos en un solo campo llamado concatenando. También podemos variar colocando así, entre comillas, queda mejor así. También podemos jugar con la función md5 de encriptamiento, que en posteriores videotutoriales explicaremos para qué se utiliza esta función. Es una función que sirve para encriptar, pero esto tiene su utilidad en la seguridad de los datos. Pero bueno, vamos a hacerlo para otros videotutoriales, para posteriores videotutoriales. Si le damos clic a esto, él nos va a encriptar la concatenación que hicimos a la cadena, la concatenación que hicimos a los dos campos, y la encripta como md5. Podemos quitar esto. La función md5 se usa para encriptar las contraseñas guardadas por el usuario, para que jamás puedan ser desencriptadas por un atacante.
o se les complique más. Bueno, hemos visto cómo se utiliza el select y cómo se usa el from para llamar las tablas. Ahora vamos a ver cómo se ejecutan algunas funciones indispensables de Postgre, como select en los queries. Por ejemplo, si nosotros queremos que el mismo select, por lo menos con la función version, podemos obtener la versión de nuestro Postgre, ¿no? Tenemos que tapar un procesador de 32 bits y la compilación para Visual Basic, C++, entre otros. Con la función now podemos obtener la fecha actual de nuestro servidor. Esta es la fecha actual de nuestro servidor. Aquí dice que son las 2 de la mañana, pero si le colocamos aquí un time, el tipo de datos, más menos 4, que es el time zone o el tiempo de la zona, obtenemos la hora correspondiente. Esta es la hora de aquí, son exactamente las 10. No, aquí me confundí, son en mi país es menos 4:30. Y ahora sí, tengo la hora actual la hora actual en el que estoy haciendo el tutorial. De todas maneras, yo dejé un tutorial, eh, dejé un material complementario de cómo ejecutar la función now desde PHP, haciendo las conexiones para que nos devuelva la hora actual de nuestro servidor. Acuérdense que aquí tienen que configurarle el time zone, como lo hice anteriormente, times, timestamp, que le permite a Postgre saber que este tipo de datos, que esta información que está recibiendo de esta función es un tipo de dato timestamp. Se le suma el time zone de mi país, que en este caso en mi país son las menos 4:30. Claro, que hace una multiplicación de signos, más por menos, y lo que va a hacer es restar las horas que tiene el servidor, que tiene el servidor actual, que es una hora, tiene el horario global, el horario por defecto que trae Postgre cuando se instala. Que si no más recuerda, nosotros lo configuramos que se dejara por defecto. Vamos a guardarlo. Y aquí lo tenemos configurado para que nada más lo ejecuten y hagan pruebas desde su PC. Siguiendo el ejemplo de nuestra tabla creada llamada autores, vamos a colocar aquí que nos muestre el ID del autor desde la tabla autores. Fíjense que a la tabla autores también le podemos colocar un alias. Por ejemplo, vamos a abreviarla. Autores se va a llamar A de autores. Si ejecutamos esto, va a funcionar normalmente. Pero pero debido a este alias que colocamos aquí, nosotros podemos hacer también esto. O sea, que el alias que la tabla llamada de la tabla autores, cuyo alias A, que es esta la que estamos viendo aquí, esta A nos representa autores. El alias de la tabla autores que tenga un ID del autor. Ejecutamos esto y no va a funcionar con normalidad.
Ahora sí, ¿qué pasaría si colocamos aquí otra? Aquí sí nos va a salir un error porque no es el alias que tenemos aquí. Vamos a marcar un error diciendo que no existe, un error de sintaxis. Si ejecutamos la A, si colocamos, lo cambiamos a la A, se ejecuta bien. También podemos jerarquizar la manera como se realizan los selects. Por ejemplo, podemos colocar aquí el nombre del esquema, que en este caso el nombre de nuestro esquema a la que pertenece esta tabla. Jerárquicamente el nombre del esquema es público, porque en ocasiones cuando se crean la base de datos, la base de datos no solo trabajan con un solo esquema, pueden trabajar con varios esquemas también. Public punto autores. Ejecutamos y todo corre con normalidad porque pertenece al esquema público. Ok, entonces tenemos nuestros datos, nuestras ID del autor. Pero ¿qué pasaría si en un remoto caso nosotros queremos, póngase un ejemplo, podemos también sumar los datos obtenidos? No precisamente de la ID del usuario, del autor, sino puede ser otro campo. Pero, por ejemplo, podemos dar aquí una suma de +1. En este caso, todas las ID que encontró se le sumaron 1. Esto puede utilizarse más que todo para sacar promedios de algunas circunstancias. Por ejemplo, si quiero hacer la suma de este campo, +1, entre 2, digamos un ejemplo, nos saca la división, pero aquí en este caso lo está dejando como número entero, porque es un integer, dato integer. Pero también podemos configurarlo colocándole el tipo de dato real para que nos dé decimales, como estamos viendo aquí. También se le puede especificar el tipo de dato float. También podemos formatearla de la siguiente manera para colocar que salgan hasta máximo 2 decimales en este caso. Lo que hice aquí fue utilizar la función toChar, que me convierte el dato devuelto, el resultado devuelto por esta división y esta suma y esta división. Y luego esto es pasado como argumento a la función toChar, que fíjense el paréntesis, llega hasta aquí, que llega. Y como segundo argumento, en forma de cadena le paso el formato con que quiero mostrarlo, la data. Hemos visto hasta ahora un pequeño resumen de cómo se crean las tablas en Postgres, cómo se construyen los campos a través del manejador pgadmin, y cómo se crean las secuencias para que nuestras tablas queden consistentes, acopladas a una llave primaria. Hemos modificado algunas secuencias que también se van a explicar en detalles más adelante. Hemos visto cómo se utilizan algunos queries, algunos selects y algunas funciones, cómo se formatean en algunos casos las cadenas. Hemos visto el uso de la cláusula from, cómo se llaman las tablas, cómo se llama la tabla, una que creamos. Queda por ver los tipos de join. Esto lo vamos a dar pendiente para el próximo video tutorial, en el que veremos el uso de los left join, inner join, el union y también el uso de la cláusula where. Debido a que este tutorial se extendió un poco, lo vamos a dar hasta aquí. Junto con el video tutorial dejé un material complementario
para que, si en dado caso hay personas que tienen problemas con configurando el pgadmin en PHP sobre Windows XP, yo en un archivo de TXT, un archivo de texto, coloqué algunas páginas donde se explican cómo solventar este problema. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el curso. Espero verlos pronto. Será hasta la próxima. Nos vemos. Chao.